Bienvenidos a todos. Gracias por levantarse, por madrugarse y estar aquí. Casi terminamos el curso hoy y el sábado que entra. Y muchas felicidades. Hoy nos toca el libro de Apocalipsis. Entonces, con doble razón, empezamos con una oración hoy, ¿verdad? Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por la vida y el hecho de estar aquí. Señor, gracias también por tu palabra y por este último libro en tu Biblia, Señor, el último libro. Señor, pedimos tu sabiduría, tu conocimiento hoy, Señor, para poder comenzar a entender este libro. Gracias por los estudios que se han hecho sobre él y pedimos tu discernimiento hoy, el sábado que entra. Señor, ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, entendiendo que tú, como el Cordero inmolado, eres victorioso, eres el vencedor y el conquistador sobre las fuerzas malignas en este mundo, y que por lo tanto tu iglesia también saldrá venciendo. Señor, en tu nombre oramos. Amén. Pues pensé empezar hoy con una sinopsis del libro. A ver si avanza. Ok, sí, hoy va a ser la primera parte de 2. Y un sinopsis del libro lo podemos resumir así. Apocalipsis es un apocalipsis, una revelación de visiones celestiales escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos a finales del primer siglo, durante el reino del emperador romano Domiciano. ¿Sí? Juan escribió Apocalipsis a 7 iglesias diferentes, 7 iglesias en Asia Menor después de recibir estas visiones de Jesucristo. En pocas palabras, estas visiones presentan a Dios el Padre y el Cordero Jesucristo como soberanos y victoriosos sobre sus adversarios humanos y demoníacos. Y el propósito de estas visiones era para consolar a las iglesias y fortalecerlas para la persecución que estaban enfrentando. Es un libro, desde luego, que ya sabemos, lleno de muchos símbolos y muchos contrastes, mucha alabanza y muchas alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, en pocas palabras, esto es como un sinopsis en general del libro entero. Y lo que vamos a ver hoy son asuntos introductorios al libro, terminando con el tema. Y la semana que entra vamos a enfocarnos más en el contenido, la estructura y algunas figuras literarias. También con algunos puntos referentes al mensaje de Apocalipsis para nosotros, para la iglesia hoy. Entonces, seguimos con la cuestión del autor. ¿Quién era el autor? Pues 4 veces en el libro se identifica el autor como Juan. En el primer capítulo 3 veces y al final del libro, en el capítulo 22, 1 vez. También el autor dice que es profeta. Y les invito a que saquen sus Biblias porque, como siempre, vamos a ir viendo algunos textos durante este estudio hoy. Desde el principio de la historia, se ha considerado que este Juan era Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, el mismo autor que el autor del Evangelio Juan, el mismo autor que el autor de las 3 cartas por Juan. El único otro Juan en el Nuevo Testamento es ¿quién? Pues ahí dice la pantalla. No dice Juan. Juan el Bautista. Pero después de él, es cierto, hay otro todavía, también conocido como Marcos. Juan Marcos, el acompañante de Pablo en su primer viaje misionero y luego el acompañante de Bernabé en sus misiones y ministerio. Ahora, el libro mismo revela que el autor fue judío, bien preparado en las Escrituras,
un líder en la iglesia conocido por las 7 iglesias en Asia Menor y una persona muy convencida que la fe cristiana muy pronto vencerá sobre las fuerzas demoníacas en el mundo. Además es obvio que el autor fue judío porque usó los géneros de Apocalipsis y profecía, 2 géneros con raíces profundas en la fe judía. Y su griego tiene muchos semitismos o hebraísmos, frases y construcciones normalmente halladas en hebreo y arameo, pero no en griego. Y encontré esto interesante. Es evidente, dice algunos estudiosos, que el autor fue un hebreo o un judío saturado en el Antiguo Testamento. Según Metzger, 278 de los 404 versículos contienen citas o alusiones al Antiguo Testamento. Entonces el último libro en el Nuevo Testamento está saturado con citas y alusiones al Antiguo Testamento. Aparte, sabemos que el autor probablemente era de Palestina, era de Israel. Él menciona el valle de Megiddo. ¿Alguien sabe la importancia de este valle? ¿A qué se refiere? Ahí va a haber una batalla. Sí, es la famosa batalla de Armagedón, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Armagedón, con acento al final. Pues Ar o Har es la palabra en hebreo para colina o cerro. Megiddo, Megidón, ¿no? Es el lugar, el cerro de Megiddo, o el valle que está al lado de Megiddo. Ahí va a ser, supuestamente, la guerra final, o representa por lo menos una guerra increíble, ¿no? Entre Dios y las fuerzas malignas de este mundo. Entonces el autor menciona ese valle. También él escribe como si personalmente conociera la ciudad de Jerusalén y el templo, especialmente en el capítulo 11, donde hace referencia del templo. Sin embargo, algunos piensan que 18:20, y vamos a leerlo, alguien por este lado si puede buscar 18:20, y luego alguien por este lado 21:14. Debido a estos 2 versículos y otras razones, algunos piensan que estos versículos implican que el autor no fue uno de los 12 apóstoles. ¿Sí? Vamos a ver qué dice 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces se refiere a los apóstoles y los profetas y aparentemente no se incluye en ese grupo, por esa referencia, posiblemente. ¿Qué dice 21:14? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Otra vez menciona el grupo de los apóstoles. Aparte, al principio del libro, el autor no se identifica como apóstol. Vamos a leer Apocalipsis 1:1. ¿Cómo se identifica el autor? Adelante, Francisco. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan, pero no dice a su siervo y apóstol Juan. Bueno, simplemente estamos tomando en cuenta este hecho. Bueno, en el 3er siglo, un obispo africano llamado Dionisio comparó el lenguaje, el estilo y el pensamiento de Apocalipsis con los escritos de Juan, su evangelio, sus cartas, y él decidió que el autor fue otro Juan, un supuesto Juan el presbítero. Pues vamos a considerar esto, porque aparte Eusebio, el historiador también del 3er siglo, dijo que el griego de Apocalipsis es bárbaro, y él sugirió que hubo otro Juan que escribió el Apocalipsis. Bueno, tenemos que admitir que el griego de Apocalipsis sí es irregular en contraste al buen griego del Evangelio de Juan y las 3 epístolas.
Y aparte tenemos que admitir que el estilo, los temas, el vocabulario y la gramática son muy diferentes. Por ejemplo, Juan y Apocalipsis usan dos palabras diferentes para cordero. Los dos se refieren al cordero, ¿no?, como símbolo de Jesús, pero usan amnos o arnión, uno y el otro. También usan palabras diferentes para posesión, hasta y otros. Aparte, Juan enfatiza mucho el amor de Dios. Y algunos han dicho que Apocalipsis enfatiza más bien su ira. Entonces, como que hay un contraste entre el amor y la ira de Dios. Aparte, Juan enfatiza la vida, mientras Apocalipsis enfatiza más la escatología, las cosas que son por venir. Y otro ejemplo de las diferencias es que el autor de los evangelios, Juan, prefiere ser anónimo. Juan no da su nombre en su evangelio ni en sus cartas, pero el autor de Apocalipsis sí menciona, sí da su nombre. Bueno, a pesar de estas cosas, de estos asuntos que algunos alegan que son evidencia de que el apóstol Juan no fue el autor de Apocalipsis, la evidencia externa, o sea, la evidencia dentro de la historia de la iglesia temprana, sí apoya mucho la perspectiva tradicional, que sí fue el apóstol Juan. Por ejemplo, Justino Mártir en el año 150, Irineo alrededor del año 200, y otros fuentes tempranos nombran a Juan el apóstol como el autor. Justino es notable porque vivió en Éfeso un tiempo, el lugar donde probablemente Juan ministró durante las últimas 3 o 4 décadas de su vida. Y también Irineo es notable porque como niño, Irineo conoció a Policarpo, quien fue un discípulo de Juan. Y aparte de pocas excepciones, la iglesia temprana fue unánime en nombrar a Juan como el autor. Y a pesar de las diferencias en vocabulario, en estilo, en gramática, hay términos y rasgos en común entre Juan y Apocalipsis. Los dos hablan del logos, del cordero, de la agua de la vida, de el que vence. Los dos enfatizan guardar los mandamientos, el término verdadero y hasta ropa blanca. Aparte, ambos citan Zacarías 12:10. Los dos dan una invitación al sediento y los dos mencionan la sangre de Jesús. Aparte, algunos han mencionado que algunas de las irregularidades en el griego pueden ser a propósito, porque los poetas a veces rompen las leyes de la gramática, y Apocalipsis es más como poesía que prosa. Aparte, debemos recordarnos que mucho de lo que Juan escribió fue visto en momentos de éxtasis, durante sus visiones. Él escribió en un estado muy emocionante. Y aparte, como fue escrito cuando él estaba en exilio en la isla de Patmos, a lo mejor él no tenía en esa isla el lujo de escribir en una forma más elocuente. No contaba tal vez con tiempo, espacio, herramientas para hacerlo. Y como enfatizamos en el caso de las cartas de Pedro, puede ser que Juan usó un amanuensis o secretario para su evangelio y sus cartas, y no para Apocalipsis. Entonces, en conclusión, parece que lo más probable es que el autor sí fue el apóstol Juan, aunque hay algunas objeciones interesantes. ¿Quieren que quitemos esta parte del muro para ver mejor por este lado? ¿Pueden ver la pantalla? ¿O si te estorba un poquito? Sí se puede, es muy fácil. Sí, a veces lo he sacado y a veces deslízalo un poquito más a la derecha. Gracias.
Si quieres por este lado, más espacio. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre estos asuntos de autoría hasta ahora del apóstol? ¿Lo que leyeron en Harrison o en Carson y Moo o algún otro libro? Bueno, bien, vamos a considerar ahora la fecha. Sí, adelante, Mario. Algo que me llama mucho la atención es que leyendo en todas las cartas, cada vez que vemos lo del autor, ha habido constantemente, siempre hay pleito que si lo escribió, que si no lo escribió, o sea, y no es la excepción en el caso de Apocalipsis, y bueno, Sí. tiene sentido porque sí es distinto al resto de los textos de Juan, pero a mí me llama mucho la atención que la forma en que se basan pues, para determinar si un libro que es de un autor o no, pues está únicamente en base a la tradición y a los escritos, ¿no? Y siempre hay como una pleita entre que si es uno u otro, se rebusca mucho la idea, ¿no? Me llama la atención que en el caso de este libro en particular, hay muy pocos textos originales, como que no fue un libro muy difundido, quizás por el propio contenido del libro, como lo dice como lo dice Carson, ¿no? Que no fue tan difundido, tan popular, digamos, entre esto para que se haya hecho tantas copias, ¿no? Al griego. Y esto finalmente hace que el libro sea más difícil de determinar en este tipo de aspectos de que si fue Juan o no. Sin embargo, lo que también me llama la atención es que Carson dice desde un principio, ¿no? Que quizás, desde la óptica de uno de los investigadores, es el libro que menos dudas tiene, a pesar de que hay menos copias que otros libros del mismo Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, yo nunca había leído Apocalipsis completo, la verdad es que está muy interesante el libro como tal, y pues está lleno de aspectos que no vemos en otros libros, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace difícil pensar en que sea de una u otra persona, porque no es que siga un estilo literario como los anteriores, porque eso es lo diferente, ¿no? Sí, es un libro único, eso sí, en la Biblia, y vamos a ver más adelante algunos asuntos relacionados al texto, su transmisión, las copias, etc. Sí, Roberto. Yo creo que más que nada lo que les interesaba a ellos era ver si correspondía a los libros del canon, ¿no? Porque ellos estaban muy interesados en no tener libros que no fueran autorizados pues, por el canon, y no en sino que pues hay varios apocalipsis, ¿no? Porque tenemos otros autores más que se me escapan ahorita de la mente, pero sí hubo otros apocalipsis de Pedro, de Isaías, hasta creo de Moisés, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que más bien a eso se debía que hicieran tanto énfasis en saber si el autor correspondía o no, porque como bien lo vimos en libros pasados, hubo algunos algunos gnósticos que también escribieron, tenían ellos también sus autores, y desde luego querían ver si realmente era auténtico para poder confiar en él. Sí. Una de las características de un apocalipsis en general es que era pseudónimo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues levanta la duda si alguien usó el nombre de Juan para escribir esto, pero el testimonio temprano es que no, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces con cuestiones de fecha y lugar. Apocalipsis fue escrito en un momento cuando los cristianos ahora en general entraron en un tiempo de persecución. Hemos visto con las cartas también tiempos de persecución, a veces más localizada que en general, en este caso, y por lo tanto hay 3 periodos en la historia del Imperio Romano más probables, y hasta Carson y Moo menciona 4, y hay mención de varios, pero vamos a mencionar nada más estos 3. Cada periodo con el nombre del emperador romano en ese entonces. Primero tenemos el famoso Nerón, desde el 54 hasta el 68. Algunos han dicho que fue durante su reinado, que fue la persecución más severa, y fue en ese momento cuando escribió Juan
este libro. En el segundo ejemplo, o la segunda posibilidad, es durante el reinado de Domiciano, en los años 80 y 90. Y el tercer ejemplo es durante el reinado de Trajano, al final del primer siglo, principios del segundo siglo. Ahora, la mayoría de los estudiosos hoy fechan el libro cerca del año 95, que sería entonces durante el segundo ejemplo, el reinado de Domiciano. Ahora, la evidencia que apoya esta fecha, pues son varias cosas. En primer lugar, la persecución de Nerón era por lo general limitada a Roma, ¿no? El asiento del gobierno no era universal. ¿Se acuerdan ustedes que la razón por la persecución bajo Nerón era para echarles la culpa a los cristianos por el incendio de la ciudad de Roma? Fue una persecución muy enfocada en Roma por la quema de Roma. No era bajo Nerón porque negaron los cristianos a rendir culto al emperador, lo que vemos en Apocalipsis, ¿sí? Es la situación en Apocalipsis. Dice el autor Mounce que, yo creo que no lo incluí aquí. No fue hasta el reino de Domiciano, dice Mounce, que la falta de honrar al emperador como Dios se convirtió en una ofensa política y castigable. Aparte, Apocalipsis menciona un líder anticristiano, ¿verdad? Un anticristo, que muere y vuelve a la vida. Y se cree que el trasfondo de este concepto es el mito prevalente en el mundo romano que Nerón iba a resucitarse, ¿sí? El primer emperador en los tres ejemplos. Pero si esto fue el caso, el mito hubiera necesitado tiempo para desarrollarse. Y una fecha cerca del 68, pues Nerón todavía vivía en ese año. Sería entonces muy temprano. De la misma manera, el deterioro de las iglesias en Éfeso, en Sardis, en la Odisea, requería más tiempo para desarrollarse. Al principio, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, tenemos las cartas individuales, cortas, breves, a 7 iglesias diferentes. Y vemos en las cartas a estas 3 iglesias, en Éfeso, Sardis y Laodicea, un deterioro en general. Un deterioro que no estaba presente más temprano, los años 60, 70. También lo de los Nicolaitas, otra herejía, era un grupo bien distinto con nombre y prácticas distintas que las epístolas en la Biblia, las cartas, no mencionan este grupo, pero Apocalipsis sí. Ni siquiera Efesios y a Colosenses, cartas escritas a esa misma región, no mencionan esta herejía, este grupo. Entonces, una fecha un poquito más tarde dejaría tiempo para que este grupo, esta herejía, desarrollaría. También es muy probable que Apocalipsis utilizó el Evangelio de Mateo como fuente, y posiblemente el Evangelio de Lucas también. Pero estos libros no fueron escritos hasta después de la mayoría de las cartas, los años 60 o 70. Entonces, si Apocalipsis usó estos evangelios, pues tendría que ser después de que fueron escritos. Y también la ciudad de Laodicea en Apocalipsis es presentada como rica. Pero un terremoto destruyó la ciudad y la sumergió en pobreza en el año 60 y 61. Entonces otra vez tenemos que dejar tiempo para que la ciudad se restablezca después del terremoto y llegar a ser rica otra vez. Son algunas cosas relacionadas a la fecha. El lugar, pues Juan mismo dice que lo escribe desde Patmos. En Carson y Moo mencionan que es una isla rocosa y escarpada a unos 70 kilómetros al sur-oeste
de Éfeso en el mar Egeo. Los romanos utilizaban esta isla como lugar de exilio y Juan menciona que esta era precisamente la razón por la que él estaba ahí. ¿Puede alguien buscar por favor Apocalipsis 1:9? Tal vez Mónica. ¿Qué dice Apocalipsis 1:9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Parece que Juan fue exiliado por su trabajo como un apóstol, como un misionero. Entonces, tomando el libro, como Juan, como el autor, escrito en el año 95 desde Patmos, es prácticamente el único, o más bien el último libro escrito de la Biblia, ¿sí? Con la fecha más tarde de cualquier otro libro. ¿Algún comentario que ustedes tienen acerca de estas cuestiones de fecha y lugar? Se creía la isla como una prisión. Sí, como un lugar donde colocaban a los prisioneros para que no tuvieran contacto con la sociedad en el continente, ¿no? No era una isla así como turística. Turística, no, de playas y hoteles de 5 estrellas, no. Parece que no. Dice que fue rocosa y escarpada, ¿sí? No menciona playas. Los nicolaitas, ¿cuál era su religión? Ellos es muy parecido a la herejía de los antinomianistas, ¿no? Creían mucho en la gracia abundante de Dios y que esto les daba licencia para pecar sin importarse las consecuencias, porque Dios fácilmente les iba a perdonar. Sí. Bien. Seguimos entonces con algunos comentarios sobre los destinatarios. Los destinatarios. Pues en Carson y Moore ellos mencionan que Juan manda el registro, este libro como registro de sus visiones, a 7 iglesias situadas en la provincia romana de Asia, que representaban aproximadamente el tercio occidental o la tercera parte occidental de Asia Menor, toda esa región que hoy es Turquía. Ahora, ahí está Éfeso, es la primera iglesia o ciudad mencionada en el capítulo 2. Probablemente Juan conocía personalmente a estas iglesias por sus largos años de ministerio en esa región. Y Juan parece que seleccionó estas iglesias por la comunicación. Quería que sus visiones llegaran no solamente a estas 7 iglesias, sino a toda la región a través de ellas. Todas esas ciudades eran centros de comunicación y están enumeradas en el orden que un portador del libro las visitaría. Llegando a Éfeso desde Patmos, Éfeso cerca de la costa, cerca del mar, el portador luego viajaría al norte hacia Esmirna y Pérgamo. Si ustedes tienen Biblias con mapas al final, muchas veces incluye un mapa de esa región de Asia Menor, donde puedes ver donde se empieza en Éfeso y luego sigue al norte hacia Esmirna y luego a Pérgamo. De allí la persona, el portador, viajaría hacia el este por la vía romana a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Perdónenme por no haber incluido un mapa. Yo quería incluir un mapa hoy en la presentación, tal vez lo incluyo en 8 días para ver cómo estaba esto. Entonces, básicamente, nombra Juan estas 7 iglesias en el orden que el portador las visitaría, en el orden con el reloj, en la misma dirección del reloj, empezando en el sur, hacia el norte y luego al este y al sur tantito. Ahora, lo que voy a mencionar ahora son algunas de las características de las 7 cartas.
Y a veces, pues en la iglesia, nuestras iglesias hoy se predican con un énfasis sobre el capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 cartas. Primero vamos a mencionar Éfeso. Éfeso es famoso, bien conocido, fue la más importante de las 7 ciudades. Su población en el tiempo del Nuevo Testamento era más de 250,000 habitantes y era un puerto principal del mar Mediterráneo. 3 importantes rutas de comercio convergían en Éfeso. Éfeso no solamente fue una ciudad importante para el comercio, sino también fue un centro religioso. ¿Se acuerdan del encuentro de Pablo ahí con el platero? ¿Cómo se llamaba el platero en Éfeso? Demetrio, ¿verdad? Fue un choque muy fuerte entre Pablo y sus acompañantes con el sindicato de los plateros. Ellos se dedicaban a la fabricación de los pequeños ídolos, ¿no? En honor a Diana. Y ese templo para el culto a Diana fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era además un centro para el culto al emperador romano. Había mucha superstición en Éfeso. Cartas efesias eran documentos mágicos que supuestamente traían salud y suerte. Y también vemos que Éfeso juega un papel en el resto del Nuevo Testamento. Fue la iglesia ahí establecida por Aquila y Priscila en Hechos 18. Pablo estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero por más de 2 años. Pablo escribió una carta a Éfeso, Timoteo estuvo en Éfeso y según la tradición Juan ministró y murió en Éfeso. Es la ciudad y la iglesia más importante entre las 7 mencionadas en Apocalipsis. Luego sigue Esmirna. Esmirna competía con Éfeso para el honor de ser la ciudad más importante de Asia. Era también un puerto importante, una ciudad grande, más o menos del mismo tamaño que Éfeso, un poquito más pequeño, y es la única de las 7 ciudades que sigue en existencia hoy en día, con una población hoy. Era una ciudad conocida por su lealtad a Roma, mucho antes de que Roma fue importante. Antes del año 195 a.C., Esmirna tenía un templo a la diosa Roma y era un centro principal del culto al emperador desde temprano. Aparte, hubo una colonia significativa de judíos en Esmirna y después del tiempo del Nuevo Testamento, Policarpo, el discípulo de Juan, fue martirizado ahí por los judíos. Parece que aunque era un sábado, los judíos en su enojo reunieron leña para quemarlo. Y la pobreza de los creyentes en Esmirna, mencionada en Apocalipsis 2:9, podría haber sido el resultado de la oposición que recibieron los cristianos, tanto de los judíos como los que adoraban al emperador. O sea, los cristianos recibieron oposición por el lado romano, pagano, y también por el lado judío. Luego sigue la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era la capital de Asia y la flor de la civilización helénica o griega. Tenía en ese entonces una biblioteca de más de 200,000 tomos, 200,000 libros. Y se dice que el pergamino, un papel temprano, fue inventado ahí, en Pérgamo. Ahí había templos para los dioses Zeus, Atene, Dionisos y Asclepio. Asclepio tomó supuestamente la forma de un serpiente y era llamado el Salvador. En el año 29 después de Cristo, César Augusto le dio a esta ciudad el privilegio de construir un templo al divino Augusto y a la diosa romana. Y fue la ciudad
fue el centro más importante para el culto al emperador. Así que era un centro de religión pagana y romana y, claro, un ambiente muy difícil para los cristianos. Luego sigue Tiatira. De las 7 ciudades era la más pequeña y la menos importante. Era una ciudad de producción, comercio y artesanías. Y si se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos 16, ella era de Tiatira. Luego sigue Sardis. Sardis ya no era una ciudad importante en el tiempo del Nuevo Testamento, pero todavía era una ciudad próspera, una ciudad con bastante oro y plata. Y 2 veces en su historia, en el año 539 y 216 a.C., el Acrópolis de Sardis fue capturado por la falta de vigilancia de sus defensores. El Acrópolis en esa ciudad era una fortaleza en una montaña protegida por muros altos y se creía que era invulnerable. Pero sus enemigos en 2 ocasiones encontraron puntos vulnerables y con valentía ascendieron los muros en la noche, descubriendo que los confiados protectores de Sardis no habían dejado guardia vigilante. Ahora después, en el año 17 después de Cristo, Sardis fue destruida por un temblor y el emperador Tiberio financió su reconstrucción, que fue terminado en el año 26. Sardis también se consideraba la primera ciudad de descubrir el arte de teñir lana. Vamos a ver otra mención de lana en un segundo de otra ciudad. Luego sigue Filadelfia, que significa el amor fraternal. Filadelfia disfrutaba de una ubicación estratégica y era un centro de industria y agricultura, sobre todo el cultivo de uvas. Pero sufría temblores también y fue destruida en el año 17 y reconstruida también con la ayuda de Tiberio, igual que Sardis. Fue un centro de religión pagana, especialmente al dios Dionisos. El nombre significa amor fraternal, que ya mencionamos. Y la última ciudad en este ciclo de cartas es la ciudad de Laodicea. La considerable riqueza de Laodicea se debía a su valle muy apropiado para apacentar ovejas. Ellos producían ropa con una lana negra, muy suave y fina, y debido a la popularidad de esta lana, ellos ganaban mucha lana. ¿Sí? Y luego se surgió una industria bancaria en esa ciudad, y para el año 60, la ciudad era tan próspera que después de un temblor, los ciudadanos reconstruyeron la ciudad sin la ayuda de Roma, sin la ayuda del capital. Otra cosa interesante de la Odisea es que fue conocida por su escuela de medicina, que producía un nardo, un ungüento, para los oídos y uno para los ojos. La ciudad no gozaba de una buena fuente de agua y tenía que traer agua de un pueblo lejano por medio de un acueducto extenso. Y tenemos mención en Colosenses 4:16 que Pablo escribió una carta a los laodicenses, pero esta carta fue perdida en el primer siglo. Pues es algo de información entonces acerca de los destinatarios, las 7 ciudades, las 7 iglesias, ¿no? Ya las mencionamos. ¿Alguna observación que les gustaría hacer? ¿Sí, Mario? Es que es obvio que sí, el autor conocía bien a cada una de estas iglesias y ciudades, porque los puntos que se tocan en cada uno al principio de la dedicatoria, digamos, o de la introducción que hace para cada una de ellas, tocan aspectos fundamentales de cómo vivían y de su historia, ¿no? Yo, por ejemplo, simplemente ahí en la Odisea, lo que comentabas en Sardis, precisamente dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, y después habla mucho de que si no vendré por el tiempo vendrá, dice,
sobre ti como ladrón, no sabrás sacar el vendré sobre ti, ¿no? Y fue una ciudad que, bueno, fue conquistada 2 veces precisamente por no ser vigilante. Como que toca esos temas que para ellos eran sensibles, ¿no? Como que a ver, presta atención a lo que te voy a decir y te recuerdo que ya has caído por esto, ¿no? Y en el caso de Sardis, pues igual, ¿no? Habla acerca de que te quedarás, dice, pero tú cuánto eres tibio, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y está hablando de una ciudad que, bueno, tuvo riquezas, se enriquecieron mucho, a lo mejor esa fue su parte de su perdición, ¿no? Que se volvieron soberbios hacia su riqueza material, olvidándose de la riqueza del reino, ¿no? Excelente, buenísimas conexiones, sí. Sí, y así lo hacen todas, o sea, todas tienen esa misma conexión como que les toca una fibra para que pongan atención y les caiga el saco, ¿no? Eso Sí. está... Sí, es que Gracias. Y demuestra que conoce pues las riquezas, sin duda. ya con esos datos que nos das, toma sentido. Sí. Con cada Como que ya aspecto de cuadra nuestra- el por qué les dice eso. Sí. Si hay un motivo ahí. Muy Digamos bien. que les da un golpe bajo para que pongan atención y luego ya. Ok, excelente. ¿Alguien más? Sí, Flora. Una duda, cuando dijiste de Éfeso, dijiste que ahí murió Juan. Probablemente, sí. Entonces, ¿cómo cuánto tiempo estaría en Patmos? Bueno, yo no sé. Parece que terminó su exilio en algún momento, tal vez cuando era anciano, ¿no? Y regresó. Era como una condena, tiempo Sí, de condena. sí, puede ser. No tenemos mucha información sobre el tiempo ni nada. No sabemos, la verdad. No sé si alguien más ha investigado esto, el tiempo. No se sabe. Ajá. Pero buen punto, buena pregunta. ¿Sí? ¿Era César Augusto? ¿Sí? ¿Quién era? Es que dice César Augusto, pero Ah. que si era Augusto. Ok. O algo así. Gracias. Okay. Augusto con U. Bueno, lo voy a corregir. Gracias. Muy bien. Y he notado algunos otros pequeños errores aquí también. Adelante. Me llama mucho la atención lo que dice ahí de la Odisea, que ahí se fundó una escuela de medicina. En realidad quiere decir que había mucha influencia de los griegos, ¿no? Porque uno de sus dioses, ¿no? Que es Hipócrates, Esculapio y todos estos, tienen mucha injerencia en ese tiempo, ¿no? Porque pues, estamos hablando de esta escuela, quizás no menciona ahí su fecha de fundación, No. pero fue antes de Cristo, ¿no? Probablemente sí, pero estamos hablando aquí del primer siglo, que es después de Cristo, donde y la escuela ya estaba en marcha, ya estaba funcionando y aparte ya habían producido estos nardos, ¿no? Son unas flores. Yo creo que debe de haber sido un área cálida. No estoy intentando de ver dónde está. Es un nardo, es una flor. Es una flor, que se hace el nardo de una flor, pues puede ser, yo las Y ahí conozco. se saca el líquido y Ajá. cuando se hace la sustancia. Ok, interesante. Bueno, Es vamos un a... aceite, ¿no? Es una esencia, porque por ejemplo, ahorita están muy de moda las flores de Bach. Las flores de Bach lo utilizan pues, para fines terapéuticos. Entonces el nardo lo conocemos nosotros, una flor, pero esta flor la pones tú a hervir y entonces mediante ciertos procesos sacas un aceite. Que es el que pudiera ser, y por el otro lado para los ojos, porque conocen los colmillos. A lo mejor este aceite era también, se podía hacer de las dos formas, ¿no? En forma de aceite para los oídos y de forma como agua, como lirio, para los ojos. Puede ser. Vamos a tomar una pausa ahorita y tener el break. Gracias a Fabiola porque ella trajo